y no te cambio. Que se escuche su voz diciéndole: de tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos de ti. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado. Vamos, cuanto más conocemos, más queremos. Y cuanto más lo conocemos, más lo anhelamos, más nos enamoramos, más nos apasionamos. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido, Jesús. Dale un fuerte, pero fuerte aplauso al Rey de Reyes y dígale así: cuanto más te conozco, más yo te amo, porque vamos conociendo cada día más atributos de nuestro amado, de nuestro Abba, de nuestro Rey, que terminamos enamorándonos y enamorándonos cada día más. Amén. ¿Cuántos están acá? Fuerte aplauso al Rey otra vez. Puede tomar asiento. Los niños van a salir. Una de las maestras va a atenderlos. Van a recibir una clase. Ese va a ser el orden ahora de que reciban su clase dominical durante el tiempo de las prédicas. Así que salgan todos los niños a recibir su clase. Vamos a esperar que se ubiquen todos, los de la alabanza, todos. Si no está monitoreando allá la pantalla, véngase para acá. Solamente el que esté monitoreando, que esté ahí, los demás vénganse para acá. Estar en el grupo. Vamos a esperar. Vaya cerrando sus ojos ahí donde estamos, orar por este tiempo. Vamos a presentarle este tiempo al Señor. Padre, gracias por la bendición, por el privilegio que nos das de poder estar aquí una vez más, en este lugar, en tu casa, puerta del cielo, a las naciones. Señor Jesús, hoy gracias te damos por permitirnos adorarte, por permitirnos disfrutar de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de tu gloria, Señor. Y te pedimos, Padre eterno, que tomes control de todos los que van a escuchar esta palabra, Señor, que esta palabra pueda alumbrar, porque así dice tu palabra, Señor, que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrea nuestro camino. Que tu palabra esta tarde pueda alumbrarnos, pueda alumbrar nuestro espíritu, alumbrar nuestra mente, alumbrar nuestro corazón. Quita de nosotros todo pensamiento distractor y todo lo que quiera usar el enemigo para bloquearnos, para impedir que recibamos tu palabra, Señor, que podamos, Padre eterno, estar conectados y concentrados, Señor Jesús, con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Quiero hablarles de un tema que ha estado resonando toda esta semana en mi corazón, y pasaban los días y yo no hallaba cómo plasmarlo en una prédica, pero Dios continuaba hablándolo y todos los días lo traía a memoria ese tema, y entonces gracias a Dios pues pude desarrollar esta palabra y espero que le sea de mucho provecho a usted, pero sobre todo que provoque frutos en su vida. Amén.
quiero llamar a esta prédica viviendo como un perdonado. Diga conmigo, debo vivir como un perdonado. Y ya le voy a explicar a qué me refiero con todo esto, pero eso es lo que yo quiero marcar hoy a usted. Ese es el tema, viviendo como un perdonado. Y para poder avanzar y que usted entienda, quiero definirles el término perdonado. ¿Quién es alguien perdonado? Escuchen, alguien perdonado es alguien a quien se le ha absuelto de una ofensa, falta, deuda o delito, renunciando a castigarle o a guardarle algún tipo de rencor. Otra vez lo repito. Es alguien a quien se le ha absuelto de una ofensa, falta, deuda o delito, renunciando a castigarle o a guardarle rencor. O sea, cuando yo estoy diciendo viviendo como un perdonado, le estoy diciendo que a todos los que estamos aquí, de alguna forma, se nos perdonó alguna ofensa, se nos perdonó alguna falta, se nos perdonó alguna deuda o algún delito. ¿A cuántos son los que están aquí le ha pasado eso? ¿Les ha perdonado algo? Entonces, ese es el tema, viviendo como un perdonado. Creo que a todos, hermanos, los que estamos aquí, o los que están escuchando esta palabra, hemos sido perdonados de alguna u otra manera. Hablando naturalmente, nos han perdonado naturalmente de algunas cosas que hemos hecho, algunos malos entendidos, algunas palabras que hemos dicho, algunas acciones incorrectas que hemos cometido, y algunos incluso se les ha perdonado hasta algunas deudas que han tenido y que no han podido saldar. Entonces, de alguna forma se nos ha perdonado, hablando naturalmente. Pero yo voy a hablar hoy, cuando estoy refiriéndome a este tema, no voy a hablar en términos naturales, hablando del perdón que recibimos de personas o de organizaciones, sino del perdón que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Viviendo como un perdonado. Amén. Escuche, todos hemos sido perdonados. Ahora bien, para que haya un perdonado, tiene que haber alguien que perdona, ¿verdad? Para que haya un perdonado tiene que haber alguien que perdonó, alguien que perdona. ¿Y quién perdona? ¿Quién es el que perdona? El que tiene derecho legal para hacerlo. En el caso de una ofensa, ¿quién es el que tiene derecho legal para hacerlo? El que fue ofendido. En el caso de una deuda, ¿quién tiene derecho legal para perdonarnos? Aquel a quien le debemos, ¿verdad? En caso de una condena, ¿quién tiene derecho legal para perdonarnos? Alguien que está en autoridad, como un rey. Amén. Entonces, escuche bien. En esta prédica vamos a hablar acerca del perdón, pero no naturalmente, sino en términos espirituales. Creo que si yo no estoy equivocado, hermano, todos los que estamos en Cristo hemos sido perdonados. Nadie está aquí, dile de la parte, tú no estás aquí porque eres inocente. Todos los que están aquí, sea líder, no sea líder, sea ande de blanco como los ángeles o negro como los demonios, hermano, perdón a los que andan de negro, hemos sido perdonados de una u otra forma. Y entonces nosotros no estamos aquí, escuche esto por favor, no estamos aquí porque hemos sido inocentes, sino porque hemos sido perdonados. Todos los que estamos en Cristo hemos sido perdonados. Amén. Sin embargo, aunque todos los que estamos en Cristo hemos sido perdonados, no todos viven como perdonados. Otra vez lo repito, aunque todos los que estamos en Cristo hemos sido perdonados, no todos viven como perdonados. Ya le voy a explicar por qué. Poco a poco voy a ir desarrollándole el tema. Escuche. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Vamos a buscarlo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Me dejaron unos lentes. ¿Será que piensan que yo los voy a usar? No, son de la camarógrafa. Efesios 1, 3 al 7. ¿Lo tiene?
Vamos a ir leyéndolo acá, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siguiente: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Siguiente: para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él, escuche, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Mediante qué tenemos? Mediante su sangre. ¿Perdón de qué? De pecado. Diga conmigo: si yo estoy en Cristo, yo fui perdonado. Amén. Entonces, aunque fuimos perdonados, no todos viven como perdonados. No todos los que están en Cristo viven como perdonados. Y eso es lo que Dios estaba hablando a mi vida. Eso es lo que Dios ha estado hablando en mi vida. ¿Saben? Que aunque todos hemos sido perdonados, no todos viven como perdonados. Y entonces, escuche, antes de decirle cómo debe vivir un perdonado, necesito enseñarle algo. Escuche esto. Una cosa es ser perdonado y otra cosa muy diferente es ser inocente. Otra vez lo repito. Una cosa es ser perdonado, escucha acá por favor, y otra cosa muy diferente es ser inocente. Usted no fue perdonado porque hubieron testigos que vieron que usted era inocente, que no había cometido el delito. Porque fuimos hallados culpables de nuestros pecados. Fuimos hallados culpables, hermano, de nuestros pecados. ¿Qué quiero decirle con esto? O sea, no estamos aquí y Cristo no nos perdonó porque se dio cuenta de que no éramos culpables y que éramos inocentes, sino que nos perdonó por su gracia. ¿Estamos acá? Aún siendo culpables, Él nos quitó la culpa y pagó el precio de nuestra culpa. Entonces, dile de la par, una cosa es ser perdonado y otra cosa muy diferente es ser inocente. Usted no está aquí porque fue inocente. Usted está aquí porque aún en su pecado, Cristo lo perdonó. Y desde ese principio tenemos que entender qué significa ser perdonado. A veces nosotros podemos perdonar a alguien porque después nos dimos cuenta que no lo había hecho. Más bien tenemos que pedirle disculpas por haberlo juzgado mal. Pero a nosotros nos perdonaron habiéndonos visto con las manos en la masa. A nosotros nos perdonaron habiéndonos visto pecar. A nosotros nos perdonaron aún mirando cómo éramos de rebeldes. A nosotros nos perdonaron aún como escupíamos el cuerpo de Cristo y el costado de Cristo lo lacerábamos. A nosotros nos perdonaron aún haciendo cosas que en contra de su palabra. Nos perdonaron cuando venimos a Él y nos arrepentimos. No es que significa, ya no hizo nada de eso. No, lo hizo. Pero es más grande mi gracia, es más grande mi sangre y mi misericordia. Y lo perdono. Aún siendo culpable. Dile de la par, tú fuiste perdonado. Vamos, dile, tú fuiste perdonado. Quédalo viendo. Aún siendo culpable. Y eso es lo más grande de la gracia y del perdón recibido de Cristo. Eso es lo más grande, que yo fui perdonado aún siendo culpable, hermano. Imagínense. Eso es increíble, eso es en el plano natural hasta injusto. ¿Cómo vas a perdonar a alguien culpable? Pero Cristo nos vio con ojos de gracia y nos perdonó aún de esa manera. Amén. Entonces, Dios no nos perdonó porque éramos inocentes, sino que tomó nuestra culpa y pagó el precio por ella. Dios dijo, bueno,
Yo sé que son culpables. Yo sé que cometieron cosas incorrectas, hicieron cosas incorrectas. Bueno, yo sé que desagradaron, que hicieron estas cosas, se vivieron en perversión, en vicios, en ataduras, en tantas cosas abominables. Yo sé. Y como yo sé que son culpables, yo envío a mi hijo unigénito para que él pague el precio de esa culpa. Entonces ese perdón va más allá del perdón que recibimos a veces naturalmente. Es un perdón sublime, asombroso. Y tenemos que verlo de esa manera. Entonces, dile de la par, no vivas como que eres inocente. Porque hay cristianos que fueron perdonados, pero están viviendo como si fueran inocentes. Vive como un perdonado. No vive como que eres inocente, como que no tienes cola que te pisen, como que no tienes nada en tu pasado que sea libre de señalamiento. Vive como un perdonado, que vean todo lo malo que hiciste, pero que sepan que hay un Dios que perdona hasta lo imperdonable. Vive como un perdonado, no como un inocente, que hay personas que viven como si fueran inocentes. Ahora bien, ¿cómo debe vivir un perdonado? Hablando en términos espirituales, ¿cómo debe vivir un perdonado? Número 1, y explicando cómo fue el perdón de Cristo, que fue algo increíble. Un perdonado vive agradecido. ¿Cómo vive? ¿Cómo vive? Agradecido. Un perdonado, hermano, de la forma en que nos perdonamos. O sea, un perdonado aún siendo culpable. Porque, o sea, no es un perdonado normal, sino que nosotros somos perdonados, o sea, hasta injusto es. Hablando naturalmente, ¿verdad? Entonces, un perdonado aún siendo culpable vive agradecido. ¿Cómo? ¿Por qué vive agradecido? Agradecido porque fue un milagro su perdón. Agradecido porque no lo merecíamos ese perdón. Agradecido porque no era merecido que nos dieran ese perdón, porque éramos culpables. Merecíamos celda, merecíamos cadenas. Y increíblemente lo que Cristo vino a hacer fue a rompernos las cadenas. Fue a abrirnos las prisiones cuando nosotros teníamos que estar en ellas dentro. Él bajó a las regiones de cautividad y abrió, tomó las llaves de la muerte y el infierno y sacó un montón que tenían que estar ahí metidos. Entonces vive agradecido. Un perdonado por Cristo vive agradecido, sabiendo que ese perdón no lo merecía. Vive agradecido. Cada día es un milagro. Cuando respira en libertad, hoy tú respiras en libertad. No hay cadenas, no hay ataduras, no hay maldiciones. Ya no estamos bajo el yugo de la maldición. Él nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo por gracia, no porque lo merecíamos. Entonces vive agradecido. Respira libertad y vive agradecido. Respira sanidad y vive agradecido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Búsquelo. Vive, la primera es que un perdonado vive agradecido. Vive agradecido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos a esperar que lo pongan acá. Dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias en todo. ¿En qué? En todo. Ya lo que me pase,
Después de haber recibido ese perdón, ya lo que me pase aquí en la tierra es secundario. Porque el perdón que yo recibí fue tan grande que todo lo que me pase, procesos, no ameritan murmurar de mi Dios. Porque yo merecía estar en peor condición que en la que podría estar yo. Tú puedes ser que estés en un proceso, en una dificultad y quieras murmurar de tu Dios porque estás en ese proceso. Recuerda que no estás en el calabozo que merecías estar. Recuerda que no estás con las cadenas que deberías tener. Alguien te las rompió por gracia, alguien te abrió la prisión, alguien te redimió, te restauró, te ubicó, te posicionó en un nuevo lugar. Entonces vive agradecido y da gracias a Dios en todo. En todo, en la riqueza, en la pobreza, en la necesidad, en la bonanza, cuando la higuera florece y cuando no florece. Tú tienes que dar gracias a Dios en todo, porque fuiste perdonado, aún sin merecerlo. Amén. Aún sin merecerlo. Dile de la par, aún sin merecerlo. Es que la gente confunde, cuando te perdonan piensa que es que estás diciendo que es inocente, ¿no? Decidiste perdonar y Él decidió perdonarte. Entonces un perdonado vive agradecido. Agradece, agradece, agradece porque ya no está con cadenas. Agradece porque ya no está en un calabozo, no está en regiones de cautividad. Agradece, agradece porque ahora tiene una morada preparada en la eternidad, allá que Cristo la fue a preparar y ya no tiene una celda fija en el infierno, ¿no? Agradece, agradece, agradece porque en lugar de tener verdugos dados por el enemigo, lo que tiene más bien es ángeles trabajando a su favor. Agradece, hermano, agradece porque ya no está bajo el yugo de la maldición, sino bajo la bendición que hay en Cristo Jesús. Agradece, agradece, agradece porque no tienes que pasar por el gran trono blanco, sino que vas a ir al tribunal de Cristo simplemente a ver qué obras merecen corona y cuáles no. Agradece, agradece, hermano, agradece. ¿Cuánto está acá? Entonces, un perdonado por Cristo, de la forma en que te perdonó, aún siendo culpable, vive agradecido. Amén. Amén. ¿Cómo miras tú? ¿Cómo miras tú esos? Imagínate. Bueno, esta semana hubo un caso, ¿verdad? Un caso de una persona que, siendo culpable, lo sacaron del lugar donde estaba, donde bajo el estándar de nosotros tenía que estar ahí, morir allí. Y alguien lo sacó. Todos los que estábamos en primera fila, quizá viendo cosas incorrectas que realizó, podíamos decir, qué injusto, qué injusto, qué injusto, qué injusto. Y yo fui uno de ellos, ¿sabes? Qué injusto, qué injusto, qué injusto. Y Cristo me cayó la boca porque me dijo, uy, si eso es lo que hice yo contigo. Y no estoy justificando lo otro. No lo estoy justificando. No lo estoy justificando. ¿Verdad? Porque que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Verdad? Y si algo tiene que componer, que lo componga en ese aspecto. Pero estoy queriéndote decir que a ti te sacaron de una celda y a mí me sacaron de una celda en la que yo espiritualmente debía estar. A mí me quitaron una cadena que yo espiritualmente debía tener. A mí me evitaron un castigo que yo espiritualmente debía recibir. Y hubo alguien, látigo tras látigo, lo recibió por causa mía.
lo pagó por mi causa. Él no debía haberlo recibido, yo tenía que haberlo recibido. Pero yo fui perdonado para agradecerle eternamente, aunque tenga dinero o no tenga dinero, aunque esté enfermo o sano, aunque esté en crisis o en riqueza, agradecerle eternamente, porque estar fuera es un regalo de Dios. Y número 2, ¿cómo debe vivir un perdonado? Vive en humildad. Número 2, vive en humildad. ¿Por qué, pastor? Vive humilde porque sabe que ese perdón no fue mérito de él. Ese perdón no fue mérito de él, no fue que tú hiciste acciones como para que ganarte el perdón. No fue que es mérito tuyo, yo logré el perdón porque yo hice lo contrario. Él no te perdonó ahora en tu versión cristiana. Él te perdonó ahí cuando te arrepentiste, aún con todo lo que habías hecho. Él te perdonó, no habías hecho ni un mérito tú. No había hecho ni un mérito yo. Nada había hecho yo. Y Él me perdonó, hermano. Entonces vive humilde. Un perdonado por Cristo vive en humildad, hermano. Vive en humildad. Humildad porque sabemos que ese perdón no fue mérito de nosotros. No fue el resultado de nuestra inocencia, sino que fue voluntad y misericordia de nuestro Dios. Vivimos en humildad. No sacando pecho de que no, es que yo como ahora me porto bien, Él me perdonó. Yo como ahora soy una nueva criatura, ahora Él me perdonó. Yo como soy 99.9% perfecto, Él me perdonó. No es que ahora yo sirvo, yo diezmo, yo ofrendo, Él me perdonó. No, Él te perdonó antes de que tú hicieras todas esas cosas. Y entonces vive en humildad, sabiendo que respiras no porque lo mereces, sino por gracia. Hola, ¿cuántos quieren vivir en humildad? No en orgullo, por eso el Señor abomina, el Señor no le gusta la altanería, no le gusta el corazón altivo, porque dice, ven este subidito, como que no sabe que está respirando porque a mí me plació dejarlo respirar. Este subidito creyéndose perfecto, el conquistador del mundo, el que triunfa y triunfa y triunfa, el que ve de menos a los demás porque piensa que está en una mejor posición que el que está pecando ahora, que el que está allá afuera. ¡Ey! Humilde, recuerda que un día tú estuviste allá afuera y así como tú, sin merecer, obtuviste perdón, aquel que está allá afuera, el peor borracho, el peor drogo, también tiene oportunidad en esa gracia que tú tuviste y que yo tuve oportunidad. Humilde. Humilde. Dile de la par, ubíquese. Vamos a decirle, ubíquese. Usted no está aquí por mérito propio. Usted está aquí porque a Cristo le dio su santa, buena y agradable voluntad. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 2. Efesios 4, 1 al 2. Y cuando lo encuentra me dice amén. Efesios 4, dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Versículo siguiente. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Cuando tú le veas un defecto al hermano que tienes ahí a tu lado y que tú no lo tienes, no veas así como de arriba hacia abajo, como, este incircunciso, este pecador.
No veas así, porque también tienes que darte cuenta que tú tienes otros y quizá peores defectos. Humilde, vive con toda humildad, hermano. Con toda humildad, no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes tener, dice la palabra. Humildad. No creerte más que los demás solo porque ahora tienes una vida cristiana. Amén. Amén. Dile de la par, no estoy aquí por mérito propio. Vamos, dile, no estoy aquí por mérito propio. Estoy aquí por su gracia. Amén. Porque he decidido poner ese tesoro en vasos de barro para que la gloria, aleluya, no sea de vosotros. ¿Está entendiendo usted eso? O sea, humilde, que usted huele a tierra todavía. Es barro. Yo soy barro. Lo valioso en usted es lo que se depositó en usted. Hay a veces que veo yo cristianos orgullosos porque saben más letras, porque tienen unción, porque tienen dones, llamado, potencial, porque profetizan, porque tienen revelaciones, porque le acertaron a un milagro. ¡Ey! Se suben hasta acá, hermano. ¡Ey! Todo eso lo hizo Dios. Su gracia. Su gracia. Un perdonado por Cristo vive en humildad. Porque no lo merecía. No lo merecía. No lo merecía. Es más, si Él me prueba en una balanza ahorita y lo prueba usted, aún con toda la unción que usted dice tener, aún con todo el llamado que usted puede presumir, aún con los 14,000 dones que usted puede decir que tiene, si Él lo prueba en una balanza y Él me prueba en una balanza, sí, aún con esto y con lo otro, se va a dar cuenta que seguimos sin merecerlo. Dile de la parte, humildad, 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 humildad. Pues sí, porque hay cristianos así con el complejo de aquel fariseo que estaba orando, gracias Señor porque no soy como este publicano. Gracias Señor porque mira, yo diezmo, ayuno y hago esto y lo otro, no como este publicano que mira, como solo a llorar viene aquí al templo. ¿Sí? Cristo es experto en bajarle los humos a los altivos. Cristo es experto en bajarle los humos y botar del caballo a los que se crían a los pies de Gamaliel. Cristo los deja ciegos, los bota, los hace comer polvo, los pone ciegos y los hace necesitar de alguien a quien estaban quizá criticando y persiguiendo. Un Ananías que seguro lo iba a matar, le devolvió la vista. Humildad. Humildad, dosis de humildad. Amén. ¿Cuántos están acá? Número 3. ¿Cómo debe vivir un perdonado por Jesús? Vive sin juzgar. ¿Cómo? Vive sin juzgar. Un perdonado vive sin juzgar, hermano. ¿Cómo así, pastor? No juzga a nadie, porque sabe que Él está en libertad, no porque es inocente, sino porque alguien más pagó el precio y decidió no juzgarlo, sino que perdonarlo. Vive sin juzgar. Te tendría que dar risa de ti mismo estar juzgando a tu hermano por cosas y errores que comete. Te tendría que dar risa y enojo a la vez de ti mismo el estar juzgando a alguien como que si tú fueras una blanca, linda, bella paloma.
Dile al de la par, de inocente no tiene nada. Quédelo viendo, dígale así. De inocente, dile, no tiene nada. Pero su gracia es sublime, amazing, sublime. Amén. Amén. ¿Cuánto está acá? Aquí no hay ángeles. Aquí no hay ángeles. Aquí hay gente con debilidades, con falta. Entonces, alguien, escucha bien, que vive, que como perdonado, vive sin juzgar. Vive sin juzgar. No juzga porque sabe que él está en libertad, no porque es inocente, sino porque alguien decidió no juzgarlo, sino que pagó el precio. Es como, escuche, ¿cómo es esto? Como que yo le debiera al hermano Ever 1,000,000 de lempiras y no puedo pagarle. Entonces viene el hermano Oscar y como me quiere tanto a mí y está viendo que el hermano me puede quitar todas las cosas porque le debo. El hermano dice, ¿cuánto es que le debe mi sobrino? No es que le estoy diciendo que pague mis deudas, ¿verdad? Aunque si quiere. Entonces, ¿cuánto es que le debe mi sobrino? Tanto. Y viene él, aquí está el precio. Y entonces yo voy donde él y yo que me agacho ante él porque pienso que todavía piensa que le debo. Y luego él me dice, hey, levanta tu cabeza, que alguien pagó el precio por ti. Ya no me debes nada. Hoy el Señor te dice, hey, levanta tu cabeza, porque alguien pagó el precio por ti. ¿Me entiende? Amén. ¿Me está usted entendiendo eso? Entonces vive hermano sin juzgar. Vive sin juzgar porque el precio no lo pagaste tú. Tú no pagaste el precio por tu rescate. Tú no pagaste el precio por tu perdón. Tú no pagaste el precio por esa gracia. Alguien más lo pagó por ti. Y si lo pagó por ti, lo puede y lo pagó también por aquel que está ya perdido, pero si se arrepiente, obtiene los mismos beneficios que tú obtuviste de esa gracia. Vive sin juzgar. Cuando tú veas un error de alguien, ora. Ayuna, porque alguien te vio a ti errar, alguien te vio a ti en pecado, alguien te vio a ti en tu vida antes de Cristo y decidió no juzgarte, sino que llevarte a una iglesia, orar por ti, doblar rodillas para que te arrepintieras y llegó ese día. Entonces tú haz lo mismo, no juzgues. No juzgues a esa mujer que anda allá con uno y con otro. No juzgues a ese hombre que anda allá metido en las cantinas. No juzgues a ese joven que está adicto a la droga. No juzgues. Porque tú tampoco fuiste juzgado. Y no juzgues también. Porque con la medida que tú mides, o serás medido. La palabra del Señor dice, hey, tú que juzgas, mírate primero la viga que está en tu ojo. Yo imagino que cuando dijeron ese versículo hasta como con enojo lo dijeron, hey, tú que juzgas, tú que estás viendo la paja en el ojo de tu hermano, mira la semejante viga que hay en tu ojo primero. Quítate tú tu viga primero y luego mira lo de tu hermano. En otras palabras, deja de estar juzgando, que si otros tienen cosas juzgables, tú tienes más. Vive sin juzgar, porque a ti no te juzgaron. ¿Cuánto está acá? Amén. Hay cristianos, hermanos, juzgando. Juzgan a la vecina, juzgan a la gallina porque no le puso el huevo. Juzgan a todo mundo, a todo mundo. Juzgan a todo mundo, hermano. Necesitamos nosotros entender eso. Vivamos sin juzgar. Número 4. Alguien que fue perdonado por Cristo vive diferente. ¿Cómo vive?
¿Cómo así, pastor? Como ya sabemos que fuimos liberados no por inocencia, entonces tratamos de vivir una vida diferente a la que nos llevó a estar en la condición en la que estábamos. Porque nos fuimos sacados por inocentes. Y la palabra dice que si seguimos pecando deliberadamente, ya no hay más sacrificio. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que una persona que fue perdonada por Cristo vive una vida diferente a la que llevaba antes de ser perdonado por Cristo. Cambia de vida. Por eso la palabra dice que Él nos llamó a vida nueva. A vida nueva. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20. Búsquenlo. Segunda de Corintios 5, 17. Entonces, una vida nueva que agrade a quien nos liberó, que nos lleve de vuelta al lugar que Él quiere que estemos y no al lugar en el cual estábamos. Segunda de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17 al 20. ¿Lo tiene? Vamos a esperar que lo ponga acá. Dice, de modo que si alguno está en Cristo... Ahora, dice los que están en Cristo, ¿verdad? Así que usted no espere que va a encontrar a su familiar no cristiano allá diferente, ¿verdad? Porque él sigue ahí. Y si no se convierte, va a ir en peor condición, más bien. Quien tiene que ser diferente es el que fue perdonado. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Siguiente. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Siguiente. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dile de la par, no te tomaron en cuenta todas tus transgresiones. Amén. Así que vive diferente. Amén. Vive diferente. Todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Entonces, hay cristianos que no están viviendo como perdonados porque están siguiendo en esa vida de la cual Dios los rescató. Están siguiendo en esa vida de la cual Dios los libertó. Y Cristo no te llamó a eso. Él te perdonó para que vivas una vida diferente, ya regido por su palabra, por su espíritu, ¿verdad? Por sus principios. Esa es la vida de un perdonado. Ya no voy a hacer lo que antes hacía. Lo que me llevó a la celda no lo vuelvo a hacer. Lo que me llevó a esa condena no lo vuelvo a hacer. Lo que me llevó a esa atadura, a esa maldición no lo vuelvo a hacer. Porque si Él me perdonó y me libertó es para que yo me mantenga en esa libertad. Y número 5, alguien perdonado vive en servicio a quien lo liberó. Vive en servicio a quien lo liberó. El servicio, el servir, hermano, es la mejor forma de responder a la gracia que se ha recibido. La mejor forma de responder a la gracia no es poner un versículo allá en Facebook, hermano, en un estado de WhatsApp. No, es servir a aquel que te liberó. No porque te exige que lo hagas. Él no te está cobrando su gracia. Pero tú, en gratitud, lo sirves y respondes. Respondes de esa forma a quien te liberó. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces respondes de esa forma en servicio. Servimos, hermano. Servimos a aquel que nos perdonó, hermano. Servimos a aquel que nos perdonó. Por eso yo no entiendo una persona que está dentro de las iglesias y que solamente quiere estar sentado en la iglesia, recibiendo y recibiendo y recibiendo.
Dios dice, sírveme, sírveme. Responde en servicio a ese Dios que te liberó. Pon tu talento al servicio de aquel que te perdonó, hermano, de aquel que no tomó en cuenta tus transgresiones. Entonces, lo que el Señor me hablaba a mí en esta semana es, muchos han sido perdonados, pero no están viviendo como perdonados. No están viviendo, hermano, como alguien perdonado. ¿Por qué? Porque no viven agradecidos, viven murmurando, renegando, criticando esto y quejándose. No viven en humildad, viven llenos de orgullo, de soberbia. No viven, hermano, no viven sin juzgar, sino que están juzgando, juzgan a este, al otro, todo. Parecen jueces, parece que estamos en el tiempo de los jueces. No viven diferentes, sino que viven de la misma manera, lo único que tienen Biblia. No viven en servicio, hermano, son como el asadón. ¿Cómo es el asadón? Eche para acá, eche para acá, eche para acá. Y Dios dice, hey, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y el que quiera ser más grande en el reino de los cielos tiene que ser servidor. Amén. Amén. Sirva, sirva, viva como un perdonado. Quiero que se ponga en pie. Esta palabra, ¿sabe que me llevó a mí? A agradecer tanto ese perdón que recibí de Jesús. Porque fue como un golpe al corazón. Fue como un arrinconarme a la pared y decirme, hey, no lo merecías. No lo mereces y no lo vas a merecer nunca. Pero te amé cuando tú no me amabas. Te escogí cuando tú ni me mirabas. Te di un nombre cuando no merecías ni ser nombrado. Gracias. Gracias. Cuando entendemos el tamaño de esa gracia, comenzamos a verlo a Él de la forma en que tenemos que verlo. Y nuestra adoración es insuficiente, es incondicional. Cuando entendemos el tamaño de la gracia de Dios, vemos al hermano, a la hermana, al vecino, a la vecina, aún hasta la suegra, y la vemos con ojos de gracia. Vemos al borrachito fondeado a la orilla de la calle con ojos de gracia. Vemos al muchacho de ojos rojos drogado con ojos de gracia. Porque así nos vieron a nosotros. Vive. Hoy te dice el Señor, vive, hermano, y se me engrifa la piel al decirte esto. Vive como un perdonado. No seas injusto. La misma palabra dice, de gracia recibisteis. Dad de gracia. A veces le negamos el perdón a gente que nos ha hecho cosquillas. Que no es nada grave, es un mal gesto, una mala respuesta. Y lo tenemos encadenado con una falta de perdón por años, por algo así. No has conocido el tamaño del amor con el que Cristo te amó. ¿Acaso no has conocido el tamaño de esa gracia que recibiste? Vive como un perdonado. Vive de esa forma. Oro para que tengas la revelación del tamaño de la gracia de Dios contigo. Del tamaño de ese perdón que recibisteis. Y vas a ver a los demás. Vas a verlo a Él. Y vas a valorar tú esa gracia. Cambia todo. Cambia todo. Cambia todo. Cambia todo.
cambia todo. Tú puedes conquistar posiciones, hasta lugares en el altar, por méritos tuyos, quizá, esforzándote, siendo diligente. Puedes alcanzar prosperidad siendo esforzado, madrugando, diligente. Pero nunca podrás fanfarronear, nunca podremos fanfarronear diciendo: yo obtuve el perdón de Dios porque soy tremendo, porque soy esto, porque soy lo otro. Porque nada de lo que hiciste, nada de lo que hicimos, nada de lo que hacemos y nada de lo que hagamos es suficiente para ganar el perdón de Cristo. Es por eso que Él se ahorró el estar esperando que pagáramos el precio nosotros. Y dijo: estos nunca podrán pagarlo. No hay macho cabrío, no hay becerro, no hay carnero. Pueden hacer una matanza de millones de carneros y ni uno podrá pagar el precio. Es por eso que yo pago el precio y yo me entrego por ellos. Así que nunca pretendas hacer creer que estás aquí porque eres bueno, porque eres justo, porque te portas bien, porque tienes esto y lo otro, por tu apellido, por el nombre de la iglesia al que perteneces. Estamos aquí porque alguien nos miró, pudiendo juzgarnos, no nos juzgó, pudiendo condenarnos, no nos condenó, sino que nos dijo: hey, de lo vil yo escojo para avergonzar a los sabios. Hey, hay mesa, hay casa, hay banquete. Ven, ven. ¿Cuánto está acá? Cierre sus ojos y solamente dígale gracias, Señor. No sabe cómo está mi corazón ahorita. Está hecho un nudo de gratitud. De gratitud. No sé si me puede ayudar el hermano Oscar con la guitarra. Gracias, Jesús. Solo dígale gracias. Vamos, dígale gracias. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque no lo merecía. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, dile gracias, Señor. Porque era culpable. Yo era culpable. Yo era culpable. Yo era culpable. Yo merecía condenas y tú las quitaste. Yo merecía cadenas y tú las rompiste. Yo merecía prisiones y tú las abriste. Yo merecía estar en lo profundo abajo y tú me levantaste y me hiciste sentar en lugares celestiales. Yo merecía estar errante y me diste casa, me diste identidad, me hiciste tu hijo. Has estado conmigo, aunque te he dado la espalda, me has visto fallarte y aún así me amas. Has estado conmigo
cuando te he dado la espalda, me has visto fallarte y aún así me amas. Cuán grande amor, cuán grande amor, capaz de perdonar sin merecerlo. Cuán grande amor, cuán grande amor, capaz de perdonar sin merecerlo. Amo tu manera de amarme, amo tu gracia tan grande, que en lugar de condenarme, me levanta, me levanta. Cuán grande amor, cuán grande amor, capaz de perdonar sin merecerlo. Gracias yo te doy, gracias mi Señor, cada latido de mi corazón, cada susurro de tu voz me llena. Gracias yo te doy, cada latido de mi corazón te dice gracias, cada susurro de tu voz me llena el alma. Tú te mereces todo de mí, yo quiero darte todo mi amor. Tú te mereces todo mi corazón, tú te mereces todo de mí, yo quiero darte todo mi amor. Tú te mereces todo mi corazón. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey.